me pidieron que explicara qué pasaba en el cerebro ante un fenómeno llamado estrés tóxico. Primero, pues digamos que hablemos de lo normal y de lo que se espera de un niño como este, que es una foto pues bellísima, muy tierna, y es un bebé que está ávido de conocimiento, estaba ávido de cariño, estaba ávido de estimulación, y que esperamos que de forma paralela a la maduración de su sistema nervioso central y periférico, asimismo, él adquiera habilidades en respuesta desde el punto de vista motor, de lenguaje, cognitivo y social. Esto se da en cierto momento de la vida, está biológicamente determinada y las neuronas están esperando esas experiencias y esa estimulación para la construcción de nuevas conexiones sinápticas. Esto es lo que esperamos de cualquier ser humano en cualquier parte del mundo con una estimulación adecuada. Para que esto suceda y para que tengamos un niño con un adecuado neurodesarrollo, necesitamos que la estructura de ese cerebro, de su cuerpo en general, pero del cerebro en particular, esté bien, que su cerebro tenga una estructura normal, que su proceso de organización cortical y de mielinización sea adecuado, que tengamos unos genes que nos convengan, que los genes que nos aportan nuestros padres nos convengan para que tengamos ese adecuado desarrollo y que el ambiente nos facilite que aprendamos ciertas cosas y que vayamos bien en la vida. O sea, la diversidad y la riqueza del entorno es fundamental. Estas tres cosas nos garantizan que tengamos un niño sano desde el punto de vista neurológico, emocional y mental, por supuesto. Hay unos periodos críticos de desarrollo en las neuronas y en general en los seres humanos. Hay unos periodos críticos donde se permite de forma determinante ganar una habilidad. Por ejemplo, tener la vía visual acorde, necesitamos tener identificación de una catarata congénita muy temprano en la vida, si no tenemos secuelas a largo plazo, si no lo identificamos en los primeros meses de vida. Pero hay un periodo sensible que nos permite también hacer una adquisición de habilidades, pero que se sale un poco del momento, del mejor momento posible, que es más temprano en la vida, pero es sensible, todavía nos permite hacer cambios y aprendizajes. Esto sucede porque se crean nuevas sinapsis todo el tiempo, sobre todo los niños pequeños, y era lo que mencionaba el doctor Rodríguez, la recuperación de un cerebro y cómo la recuperación, no hablando del cerebro sano, sino un cerebro enfermo por alguna lesión, tuvo un ACV, tuvo un tumor. Hay imágenes impresionantes de niños que han tenido un accidente cerebrovascular y que uno ve la imagen y se imagina a un niño que va a estar muy lesionado y va a verlo y es un niño que no está tan mal y que a medida que pasa el tiempo, con una intervención adecuada, que el ambiente le ayudó, que la rehabilitación fue oportuna, su habilitación, se recupera, cosa que no lograríamos de la misma forma con un adulto. Y esto se llama plasticidad cerebral. Entonces, adquirir unas habilidades, ese cerebro, crear unas conexiones nuevas y unas redes sinápticas que sean más eficientes, que no estaban habilitadas inicialmente para esto, donde permita reestructurar, readaptar, recuperar y reconstruir. Y esto es la plasticidad cerebral. Esto en general es lo que sucede en todos los cerebros de los niños y es lo que les facilita aprender más fácil que los adultos. Los niños aprenden mucho más rápido, mucho más eficientes que nosotros. Aprenden por la plasticidad, por la conexión sináptica tan rápida y tan eficiente que tienen. Sin embargo, volvemos a decir, esto puede ser de doble vía y tenemos, enfatizo, que el entorno determina los aprendizajes. Si hay un aprendizaje que es wild, es salvaje, no nos enseñan a hablar, aprendemos de forma natural a hablar y es un proceso de aprendizaje. Y esas experiencias sucesivas que me generan el aprendizaje me permiten que yo sea hábil en determinada cosa. Entonces, este niño de Boyacá es un experto ciclista, los niños de Providencia, unos muy buenos bailarines desde muy chiquitos, no así el boyacense, porque el ambiente le ha permitido y le ha exigido y le ha enseñado cómo hacerlo, ¿cierto? Y esto nos crea engramas cerebrales, unas construcciones y son vías muy rápidas que se crean, son conexiones y vías neuronales que se crean a favor o en contra de ese ser humano. Entonces, el doble filo va por el otro lado y son estas alteraciones
químicas y físicas ante un ambiente pues que no sea estimulante y por el contrario sea tóxico en un niño. Y esas consideraciones y esos, digamos, ambientes poco estimulantes y deleterios van a crear también engramas cerebrales y secuelas a largo plazo en la vida. Hay cambios que suceden a nivel estructural, en la arquitectura misma del cerebro, a nivel de interconexiones de la sinapsis y de los receptores o neurotransmisores que tienen que ver con esas vías neuronales. Esta foto me impacta, me recuerda lo que está pasando recientemente en el mundo de las dos guerras que tenemos por ahí. ¿Y qué sucede fisiológicamente? ¿Qué pasa en el cuerpo de forma natural ante un evento estresor? Lo usual es que se generen catecolaminas, que se inhiban ciertas sustancias, no funcionen, digamos, la parte gastrointestinal se va a inhibir un poco, pero el cortisol y la adrenalina en particular hace que tengamos palpitaciones, estemos taquicárdicos, aumentemos un poco la tensión arterial, aumente nuestra frecuencia cardíaca, se produzca mucha producción de cortisol. Cuando se baja la producción de cortisol ante un evento estresante, de forma natural y esperada, se activan ciertos circuitos que facilitan la memoria, esto de forma normal. Pero si el estímulo es persistente, esta facilitación en los mecanismos de memoria va a estar alterada. Y ante una no reducción del estímulo, la respuesta fisiológica se va a mantener activa, incluso cuando no haya un peligro o un evento estresor. Entonces, con el tiempo, ciertos estresores disminuyen, bajan esa producción de catecolaminas, de adrenalina y de cortisol. En el tiempo sucede, el adulto puede tener unas respiraciones profundas ante un evento específico o porque pasó el dolor, entonces pasó la producción de estas sustancias, pero el niño a veces necesita una ayuda para que suceda esa reducción de esa producción de catecolaminas, y es un abrazo, y es un consuelo, es intentar darle una explicación sencilla a lo que pasó y ayudarle a ver que puede estar mejor en cierto tiempo porque empezamos a construir parte de resiliencia. Se necesita el apoyo de alguien, de un adulto amoroso, y un adulto que apoye a un acudiente para que se reduzcan digamos, estos mecanismos estresantes normales fisiológicamente. Y estas fisiológicamente normales son las respuestas positivas al estrés. Eso sucede cuando vamos a presentar un examen, cuando el niño tiene una prueba o tiene un partido de tenis o tiene la final de fútbol. Entonces, pues esto se produce y hay lo que hablamos de un aumento moderado de esas hormonas, pero es cortico en el tiempo, ¿cierto? Pasa. Se complica un poco desde el punto de vista fisiológico cuando se denomina que tenemos un estrés tolerable y es más tiempo, por ejemplo, una enfermedad larga, una hospitalización, la muerte de un ser querido, no va a durar eternamente, pero dura un tiempo, entonces pues estos sistemas de alerta van a estar van a seguir activos por más tiempo y hay una activación, una amortiguación por parte de un adulto, tiene esa característica, ese estrés tolerable. Y el estrés tóxico se denomina a unas acciones constantes, repetidas, unas situaciones desagradables, prolongados, que generan un sistema de alerta mayor y perpetúan estas respuestas fisiológicas de catecolaminas y cortisol. No hay un buffer, no hay un amortiguador, no hay un adulto que ayude a atenuar esa respuesta, no hay un ambiente seguro, un ambiente amoroso y que proteja al niño de esto que está pasando. Ya dieron todos los ejemplos frecuentes, el doctor Rodríguez y el doctor que me antecedió, de cuáles son los posibles estresores, ¿cierto? Entonces, todos esos ejemplos que hablaron de maltrato, de abuso sexual, físico, negligencia, pobreza, racismo, generan respuestas intensas, frecuentes y prolongadas en adversidad sin un adulto que acompañe este proceso. Bueno, un poco resumiendo lo que ellos dijeron, el abuso emocional, la enfermedad mental de padres o cuidadores puede ser un evento o una situación que sea tóxica y que genere ese estrés tóxico. La pobreza con lo que
lo que implica, no la misma pobreza, sino todo lo que viene alrededor. Sin un adecuado apoyo de los adultos, genera estrés tóxico. Se conoce que esta respuesta fisiológica al estrés se perpetúa y entonces se alteran algunos sistemas denominados simpático adrenal, simpático adrenomedular, hipotálamo hipófiso adrenal, que son básicamente la producción, unas sustancias en el cerebro generan que se produzca una activación en las suprarrenales y hay algo también adicional que es una disregulación de genes receptores de glucocorticoides, que se ha visto en estudios experimentales que hay daño en el hipocampo. El hipocampo tiene que ver con mecanismos de aprendizaje y memoria. Entonces se va a ver afectado la memoria del aprendizaje por una disregulación de genes de receptores de glucocorticoides. Quiero hablar un poquito acerca de epigenética, que aparte de lo que ya conocemos de una alteración que puede estar demorada la mielinización, una alteración en esos sistemas neuroendocrinos que acabo de mencionar, pues también hay unos factores ambientales que directamente van a afectar nuestra información genética. Y esto se llama epigenética, es la influencia del ambiente en la expresión de genes y por tanto en la producción de ciertas proteínas. El estrés tóxico produce cambios en los sistemas de respuesta, buenos o malos, y hay 3 mecanismos fundamentales en epigenética relacionada con estrés tóxico. Una es la metilación de DNA, voy a ponerlo en términos simples, a veces es un poco complejo de entender y explicar esto, la modificación de histonas y el RN no codificante. Lo que más se ha estudiado en el laboratorio es la metilación del DNA. En resumen, lo que hacen estos mecanismos es cambiar la función de un gen sin cambiar la secuencia de los nucleótidos, es decir, la generación tras generación de células van a compartir estos cambios genéticos. Para sintetizar un poco lo de la metilación del DNA, hay ciertos genes que se silencian o se activan según la inclusión de una molécula de metil en un dinucleótido, para los que son médicos, de citosina fosfato guanina, mediante una enzima que se llama DNA metiltransferasa. Lo que hace esto es que activa o no la expresión de ciertos genes. Esto puede ser reversible o no. Entonces, en ciertos momentos vemos allí ¿esto marca? El pequeñito de arriba. Ay. Bueno. Aquí en esta tripleta de citosina fosfato guanina, bueno, la parte de abajo, los circulitos azules, nos dice que hay una metilación y esto causa una activación o desactivación de la expresión de ciertos genes, porque el ambiente me lo exige. También, en cuanto a unos procesos de metilación y acetilación de histonas, las historias es cómo se agrupa, cómo se organiza el DNA, donde tenemos la información genética, donde están nuestros genes. Hay unas proteínas que organizan ese DNA como en nudillos, vamos a decirlos. Esta es la fotico que tenemos a la derecha, esa es una histona, y permite esa acetilación, metilación, fosforilación, diferentes procesos bioquímicos, cambios en la estructura de la cromatina. Y esto lo que lleva al final es a una alteración en la capacidad de la unión de las regiones promotoras de los genes con los sitios de transcripción de las proteínas. Y la última parte es lo que tiene que ver con el RNA no codificante, que es que actúa de manera regulatoria y es capaz de suprimir la producción de proteínas en genes que están en metilación. Aquí resumido, tenemos el cromosoma, en la producción de la metilación del DNA mediante la metilación de histonas o fosforilación de histonas. Estos son procesos que se autorregulan, unos regulan a otros, es decir, cierta producción de proteínas puede inhibir la metilación del DNA. Al final, hay cambios en la expresión de ciertos genes. Unos se expresan, unos no se expresan. Y genes que tienen que ver con el comportamiento también, que son muchísimos.
genes que tienen que ver con el comportamiento y se adhieren a nuestra información propia. Entonces tenemos una expresión propia a nivel del DNA que se va a transmitir también a otras generaciones. Si no hacemos modificación del ambiente, que esto es lo que tiene que ver con que la genética es modificada por lo que sucede alrededor, háblese de estimulación buena o mala en un niño. Entonces, las experiencias tempranas en la vida determinan cómo ciertos genes son encendidos o apagados. Durante el desarrollo se acumulan esas marcas químicas, esas improntas también en los genes y en la cantidad de genes que expresan, y las experiencias en la niñez determinan el epigenoma, es decir, lo que yo ya tengo inherente porque se cambió con estos procesos bioquímicos, porque el ambiente me hizo el cambio en el DNA y yo podré heredar también esa información ya con los genes modificados. Sin embargo, esto se puede reversar, así como hay genes que se activan y no se activan con la metilación de histonas o con la metilación de la cromatina, ciertos estímulos positivos pueden reversar la expresión de genes malos, de genes que pueden llevar a depresión, a ansiedad y a las otras psicopatologías de las cuales hablar. ¿De qué manera? Con relaciones duraderas de apoyo, cuidado de adultos, no necesariamente sus padres, pero de ciertos cuidadores, pueden prevenir y reversar efectos deleterios de la respuesta fisiológica al estrés y teniendo que ver específicamente con el genoma, es decir, con los cambios que se transmiten en todas las células y que se pueden transmitir de generación en generación. Todo algo muy complicado y muy complicado de entender y de transmitir para decir que se puede evitar queriendo a un niño, consintiendo a un niño, jugando con un niño, estando pendiente de un niño, apoyándolo ante una situación adversa. Ante una situación adversa, ayudarlo a tranquilizarse, a bajar esa ansiedad. Y en las situaciones adversas inevitables que no podemos controlar, pues igual tener el acompañamiento. Esta es una foto ahora de la Franja de Gaza. Es un prematuro que están sacando de un hospital con los riesgos neurológicos correspondientes de la prematuridad, asociado a todos los estresores ambientales y al estrés tóxico. No tenemos un buen pronóstico en principio. Este niño no tiene un buen pronóstico ni de salud física ni de salud mental. Su neurodesarrollo va a estar comprometido en principio, pero tenemos que garantizarlo, se le tiene que garantizar a este niño el mejor ambiente posible para que todas esas cosas tan complicadas de las histonas, la metilación y el epigenoma, pues se reversen y pues podemos tener el menor efecto deleterio posible a largo plazo. Estuve revisando unos artículos que había de estrés tóxico, porque esto fue como un tema de moda sobre los 90. Ahorita no hay tanta literatura, pero lo que hay ahora tiene que ver con desplazamiento y hay algunos con la guerra. Si se dan cuenta, esta es una foto de la prensa francesa, también ahora de la guerra de Israel-Palestina. Y cualquier ser humano, niño o no, pues ante este estresor va a tener respuestas, ¿cierto? Y va a tener cambios a largo plazo en el engrama cerebral y en lo que va a estar demostrando a otros y en su comportamiento y en su aprendizaje. Dijimos que el hipocampo, esa estructura que tiene que ver con la memoria y el aprendizaje, se ve involucrada desde el punto de vista estructural y fisiológico, y también esos genes que expresan glucocorticoides están mucho más expresados a nivel del hipocampo. Y yo dije, bueno, pues sí, todo esto pasa como en la guerra, pero es que nosotros hemos vivido en guerra mucho tiempo y no es ajeno para nosotros esto. Es decir, lo que se lee ahí en blanquito es Colombia, único país de América con presencia de niños soldados. Esto es una foto del Heraldo de 2016. Del 2016. Entonces me preocupé aún más porque entonces estaba leyendo yo de estrés tóxico y cómo eran esos mecanismos fisiopatológicos tan complejos para poder transmitir esto, y dije, Dios mío, nuestra sociedad, colombiana, pues realmente está en un riesgo altísimo, y no porque tenga un evento estresor agudo, sino por un evento crónico y un estrés tóxico de años, la sociedad misma. O esto otro, porque el simple hecho de no tener una alimentación y no tener los nutrientes necesarios para que todos estos procesos tan complejos de proteínas, enzimas, histonas sucedan, pues tengo que tener una adecuada nutrición.
¿cierto? El ambiente, la genética y la estructura cerebral es lo que me garantiza que yo tenga un buen neurodesarrollo. Esto lo vemos acá en la esquina, en el hospital, no lo saqué de La Guajira, ¿cierto? Sí, es decir, es de un periódico, pero lo vemos acá en la esquina del hospital, ¿no? Y esto, pues sí es de una foto de UNICEF de desplazados, que también lo vemos en Colombia, o sea, los tenemos los venezolanos, las personas venezolanas, desafortunadamente, y los artículos mencionan como estos desplazamientos forzados externos o internos generadores de mayor estrés tóxico por diferentes razones. Se ha mencionado también enfermedades y alteraciones en la salubridad por el mismo hecho del desplazamiento. Entonces, brotes de polio que hubo en Siria en el 2013, brotes de sarampión en Venezuela hace 4 años. No es ajeno a nosotros, esto no es tan lejano. Esto sí se vive en el día a día, las cifras actuales y reales, pocas que tenemos en Colombia, las pocas que tenemos, pero las que no existen son de estas otras que tienen que ver con el conflicto armado, con el desplazamiento forzado o no, con la pobreza que lleva muchas veces sí a violencia y estos cambios epigenéticos asociados con lo que ustedes están viendo allí. Secuestro, nada diferente a lo que oímos en noticias todo el tiempo. Secuestro, abuso, pobreza, niños incluidos en la guerra, causa problemas en la salud mental, enfermedades crónicas, hablamos de hipertensión, diabetes, el riesgo de bajo peso al nacer en generaciones futuras. Y estos cambios epigenéticos, como dije, se manifiestan en la adultez y a través de la vida. Y con un problema adicional, son los efectos intergeneracionales, porque teniendo esos cambios en el genoma propio por los cambios epigenéticos, es decir, ese epigenoma que vamos a manifestar y a transmitir, pues nos van a llevar también a cambios en la sociedad, como, por ejemplo, ¿qué lo hice? Acá. Violencia intergeneracional, que es interesante, es como, y esto lo manejan mucho mejor claramente los psiquiatras, es cómo se hereda esos rencores, digamos, a través de las generaciones, y ahora que lo podemos ver entre guerras que tienen que ver con religiones también, ¿no? Cómo se heredan los rencores que no tienen nada que ver conmigo, pero sí los viví de mi abuelo o de mi bisabuelo, y ahora hubo un detonante no tan grande, pero empiezo a pasarlo de generación en generación. Hay una relación grande entre los genes y los síntomas psicosociales que seguramente tiene una explicación mucho más compleja que la que intenté transmitirles de la epigenoma y esos 3 mecanismos grandes. No hay mucho acerca de esto, pero se sabe que hay genes que tienen que ver con los síntomas psicosociales a través de las generaciones. Y aquí, ¿cómo lo devuelvo? Acá. ¡Ay! ¿Qué hice? Devuélveme los 3, por favor. Antes. La anterior, qué pena. Sí. Estas son las violaciones contra los niños durante el conflicto armado que se emitieron en un Consejo de Seguridad de la ONU. Asesinato y tortura, violencia sexual, ataque contra escuelas, hospitales, secuestro, negativa al acceso humanitario, reclutamiento por fuerzas y grupos armados. No es en otros países, está en nuestro país, ¿cierto? Entonces, yo creo que además de proteger a nuestros propios niños, a los que tenemos en nuestro hogar o en nuestra familia, debemos tomar acciones un poco más que tengan mayor impacto, como las que ustedes han hecho durante 9 años, como la que el doctor hace, la doctora que trabaja en pediatría social, los doctores de psiquiatría infantil que ayudan con la salud mental ante estas fuentes de daño cerebral a largo plazo. Hay que tomar medidas y como sociedad debemos manifestarnos. Y no solamente, y después de entender que sí hay cambios y que sí hay cambios en el cerebro del niño, hay cambios a nivel del adulto y hay cambios a través de las generaciones por este estrés tóxico que modifica el genoma del ser humano, pues tendríamos que hacer
unas acciones, tomar medidas a nivel comunitario, a nivel de salud, a nivel gubernamental. Las ONG son fundamentales y como sociedad estar protegiendo constantemente y facilitando y motivando un cuidado de los niños, una especial atención como amortiguadores de lo que de pronto socialmente es muy difícil de controlar. Todo esto que sucede a nivel país y a nivel del mundo pues nos es difícil, pero sí estos estresores, ya dijimos, pueden ser atenuados y estas respuestas fisiológicas pueden ser atenuadas si hay un adulto que acompañe, amortigue y consuele al niño en estas situaciones. Para concluir, el estrés tóxico afecta la memoria y procesos de aprendizaje desde el punto de vista fisiológico y de estructura cerebral. Las experiencias tempranas en la vida afectan a largo plazo, a través de la vida, y diferentes profesionales de diferentes áreas, de la salud, del gobierno, la sociedad en general, debemos participar y promover la salud, el bienestar y la calidad de vida de los niños, contribuyendo al desarrollo completo, no solamente a un desarrollo físico, sino a un desarrollo cognitivo y emocional, para tener niños que todos quisiéramos, como inició María Lucía diciendo, que fueran felices, que estuvieran jugando, que solo pensaran en divertirse y jugar, lo que todos querían, pero que la realidad es otra y que a veces se sale un poco de nuestros alcances. Muchas gracias por haberme invitado a hablar un poco de esto.